Buenas noches, hermanos. Antes de iniciar esta reflexión o este breve estudio acerca de los primeros pasajes de la carta de los Romanos, tal como siempre hacemos, vamos a inclinar el rostro y vamos a elevar una plegaria a nuestro Dios. Señor Dios, Padre eterno, Dios bueno y Dios misericordioso, a ti, Padre, recurrimos en estos momentos. Acudimos a ti, Señor, para darte nuestra adoración y nuestra alabanza, porque solamente tú eres merecedor de ella, Señor. Para pedirte, Señor, de que amplíes nuestra sabiduría a través de tu palabra, Padre. Ayúdanos, Señor, a entenderla, a aplicarla, a ponerla por obra. Ayúdanos, Señor, a vivir por medio de ella. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad que siempre tenemos de una manera u otra, exponerla, aprender de ella y exponerla a otros, Señor. Y te pedimos, Padre, por nuestros hermanos que van a escuchar lo que hemos preparado, con la gracia del Espíritu Santo, Señor, con el favor tuyo. Pues, bendícenos a todos. Te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues muy bien. Para hoy estamos iniciando las reflexiones, el estudio de la carta de Romanos. Y yo les voy a decir la verdad que la carta de Romanos, si no hubiese estado en el Nuevo Testamento, nosotros sacamos la misiva de Pablo a Roma y encontraríamos un gran vacío. Porque esta carta es la que más específicamente nos explica lo que es el Evangelio de la Gracia, la salvación por medio de la fe en Jesucristo. Vamos a darle lectura a los versos del primer capítulo, del 1 al 17, que es lo que nos corresponde hoy. Y trataremos de ser lo más breve posible, porque si ahondamos en esto, cada uno de los versículos es para que no acabemos en el día de hoy. Pero vamos a ajustarnos al tiempo. Y dice así, Romanos 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracia a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Bien, cuando Pablo escribe esta carta, lo hace a una iglesia que él ni había visitado, ni había formado, ni conocía a sus miembros.
Sencillamente era una iglesia que estaba ubicada en Roma, que era la capital del imperio, de donde, vamos a decir, así como decía el refrán popular de todos los caminos conducen a Roma, pues desde Roma se llegaba a cualquier parte. Y era Roma lo que era un foco de difusión de esta nueva fe. La misma se formó, o sea, las iglesias estas, la misma se formó debido a los judíos y gentiles prosélitos, o sea, gentiles seguidores del judaísmo, que habían retornado a Roma desde Jerusalén luego de que habían concluido las festividades judías y entre ellas la festividad del Pentecostés, que como recordamos en Hechos de los Apóstoles nos dicen cómo se convirtieron, dice, 4,000 varones. Y eran oriundos de diferentes sitios. Cuando esas personas volvieron a sus lugares de origen, pues llevaron lo que le había acontecido en cuanto a la fe. Se dice entonces que fue escrita alrededor del año 56 después de Cristo. Y Pablo encargó, como bien lo describe en los capítulos finales, a Febe para entregar esta carta en Roma. Fue escrita mientras estaba Pablo en Corinto, en la ciudad de Corinto. Eso fue al final de su tercer viaje misionero. El contenido de esta carta, pues es claro que desde que él inicia esta misiva, su carácter primordial es doctrina, es doctrinal. Y su tema principal es la justicia que proviene de Dios y la exposición de la doctrina de la gracia, por la cual Dios justifica a pecadores condenados solo por medio de la fe en Cristo. Repito, su carácter primordial es la doctrina y su tema principal es la justicia que proviene de Dios y la exposición de la doctrina de la gracia, por la cual Dios justifica a pecadores condenados solo por medio de la fe en Cristo. A esto fue lo que Pablo llamó el Evangelio de la Gracia. Y el cual, pues sencillamente, era necesario divulgar a las diferentes naciones y no tan solo a la judía, no tan solo al pueblo judío, la nación de Israel. Si mal no recuerdo, creo que hablamos una vez acerca de lo que era el Evangelio del Reino, que era el que predicó el Señor Jesucristo. Y no con ello estoy diciendo que hayan dos evangelios, no, el Evangelio es uno solo. Pero a los judíos se les predicó lo que se llamaba el Evangelio del Reino, en el cual ellos esperaban y siguen esperando, y vendrá ese Salvador que se va a instaurar otra vez el reino de David, se va a sentar en el trono de David y desde ahí regirá a todas las naciones, empezando por el mismo pueblo de Israel, con barra de hierro, o sea, con justicia, con rectitud. A esto me refiero. Voy a ahondar eso un poquito más tarde. Ok. Vale señalar que desde el inicio de la carta, Pablo inmediatamente revela cuál es el tema central. Y eso queda una vez ya expuesto en lo que vienen siendo los versos 16 y 17, que son los últimos que vamos a ver en la reflexión de esta noche, donde dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. O sea, habla que el evangelio es salvación para el que cree. Dice al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Volvemos al asunto de la fe. Y como está escrito, y se va a Habacuc ahí donde dice: mas el justo por la fe vivirá. Lo primero que Pablo hace es presentar sus credenciales. Hace un saludo bastante extenso en el cual incluye lo que eran sus credenciales, y básicamente ponen dos: el doulos, que significa siervo o esclavo, y también pone apóstol, que su significado viene siendo uno que es enviado. No uno que va por sí mismo, sino uno que es enviado. Y con esta forma deja claro, primero, su servicio, su entrega y su ministerio.
Recordemos algo, al él autodenominarse como un doulos, o sea, un esclavo o un siervo, el siervo no se gobierna a sí mismo, sino que trata de agradar y obedece en todo a su amo. O sea, eso es lo que es un siervo de Cristo, donde él, muchas de sus cartas nos llama a hacer eso, siervos de Cristo, entrega y servicio. En cuanto a ministerio, bueno, pues sencillamente el ministerio de él era que él había sido separado, inclusive lo dice más adelante, desde el vientre de su madre. Él había sido separado para Dios, para ejercer la función de apóstol, una persona que es enviada con un mensaje. Y eso es lo que él dice. El apóstol, hay que estar claro, no se nombra a sí mismo como mensajero de su Señor, sino que su Señor lo nombra como su apóstol, como su mensajero, y lo envía a misión. Es apartado y enviado por Dios. Hoy en día hay muchas iglesias que dicen que tienen apóstol y ordenan apóstol en franca contradicción contra lo que la Biblia nos enseña que es un apóstol. Es muy fácil pretender ser apóstol antes que ser doulos, que ser siervo, que ser esclavo de Cristo. Cuánta vanidad por parte del hombre y muchos de los que dicen que trabajan en su nombre, en el nombre del Señor. Inmediatamente Pablo hace una reseña acerca de que Jesús mismo era la promesa cumplida por parte de Dios, contenida en las Escrituras y anunciada, como dice, por sus profetas. Y cuando él dice anunciada por sus profetas, lo que está haciendo es una clara alusión a lo que es la ley y los profetas. O bien sea, está aludiendo toda la Escritura, porque toda la Escritura habla de Cristo, habla de Jesús, toda ella. Presenta en esta, vamos a decir, en este formato que él tiene de su autopresentación, pues él señala a un Cristo enviado por Dios Padre para ser el artífice de nuestra salvación por medio de su muerte expiatoria y su resurrección. Eso es lo que vemos en el verso del 2 al 4. Nosotros leemos y decimos que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era el del linaje de David, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu Santo de santidad. Y ustedes se acuerdan, en el Jordán, a orilla del Jordán, cuando va donde Juan el Bautista y va a ser bautizado, dice que abrieron los cielos y la expresión fue: este es mi Hijo bien amado. Esa fue la voz que se escuchó del cielo. O sea, una declaración de que era el Hijo de Dios, en quien tengo complacencia. Entonces, eso es lo que nosotros vemos, que del 2 al 4 él hace esa presentación, esa exponencia de que Jesucristo había sido enviado por Dios para ser el artífice de nuestra salvación por medio de la muerte expiatoria en la cruz y su resurrección. Y el verso 5 nos dice: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Se está refiriendo a sí mismo. Él había recibido, Pablo, lo que era la gracia, ese favor inmerecido de Dios, y el apostolado, lo que era el ministerio. ¿Para qué? Para que primero, por medio de la gracia, se había convertido en un esclavo. Había dejado de ser un esclavo del pecado y se convertía en un esclavo para Cristo. Por eso dice, para la obediencia a la fe. Y después agrega, en todas las naciones, por amor de su nombre. O sea, Pablo había sido constituido en un momento dado para ser el apóstol de los gentiles, el que llevaría a todas las naciones donde los demás apóstoles no estaban haciendo ese trabajo porque se habían quedado a hacer los predicadores, vamos a decir, los apóstoles de los circuncisos, y Pablo fue a los que eran de la incircuncisión. Bien.
Ah, cuando él dice obediencia a la fe, la obediencia es la que nos hace esclavos, claro está. Dice, en todas las naciones, por amor a su nombre. No somos unos esclavos obligados con un fuete, con un chucho, con un látigo, sino que por amor a aquel que nos salvó, que se sacrificó por nosotros, que recibió la paga de nuestro pecado y con ello nos justificó delante de Dios y nos dio salvación y vida eterna, por amor en su nombre, por amor a su persona. Entonces nosotros somos obedientes en todo a Él. La mediación de Cristo, por tanto, como lo está diciendo esto, es indispensable. Y la única forma de recibir la gracia, que lo dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado. La única forma de recibir la gracia es por medio de Jesucristo. Y el apostolado por igual, por medio de lo que es la escogencia de Cristo. Y así lo está atestiguando Pablo, quien fue hecho apóstol de los gentiles para llevar a las naciones el evangelio de la gracia. E incluyendo en este llamado a recibir la doctrina de la salvación a los romanos, a ellos, porque ellos pertenecían a las naciones del mundo. Y eso es lo que da en el verso 6 y 7, cuando él les dice, entre las cuales estáis también vosotros. ¿En qué? En las naciones, llamados a ser de Jesucristo. Y a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Por cierto, es una presentación bastante larga, algo inusual por parte de él, pero esta vez dentro de esa presentación estaba lo que era su ministerio, la gracia que había recibido, el cumplimiento de la promesa de Dios a través de la figura de Jesucristo su Hijo. O sea que conllevó a mucho más que una mera presentación. En el verso 8 y 9, Pablo reconoce que el cristianismo se expande desde Roma a diferentes lugares por la acción del Espíritu Santo en estos creyentes. Vamos a ver por qué lo digo. Miren cómo dice. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios de que sirve mi espíritu, etcétera, etcétera. Fíjense qué es lo que ocurre. Como les dije, todos los caminos conducían a Roma, pero de Roma salía a todos lados. Estas personas que habían llegado de Jerusalén a Roma, pues habían llevado la fe del cristianismo con ellos. Pero, asimismo, como ellos iban a diferentes regiones, y no tan solo a Roma, sino a las diferentes regiones romanas que habían y otras ciudades, pues también llevaban su fe consigo. Por lo tanto, esto servía para que se fuese expandiendo a los diferentes lugares lo que era la fe en Jesucristo por la acción que el Espíritu Santo hacía en cada uno de esos creyentes. El verso 10, rogando, dice él luego, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. Y hasta el verso 15, del 10 al 15, Pablo lo que le está exponiendo a ellos, les comunica ese anhelo que tenía de visitarles. Y les decía que era para compartir con ellos una fe mutua y anunciarles la verdad del Evangelio de la gracia. Recordemos que muchos de ellos estaban todavía aferrados al doble cumplimiento de la ley de Moisés y la fe. Por esto, la segunda parte del verso 5, ya Pablo empieza a recalcar y a anunciar y dice, para la obediencia a la fe, no a los ritos, no a la ley judaica, dice, para la obediencia a la fe. Y más tarde, a lo largo de toda esta carta, Pablo va a estar presentando argumentos a favor de la salvación por medio de la fe y únicamente por la fe. Pero ciertamente parece ser que la composición de la iglesia de Roma en su mayoría estaba formada por gentiles, griegos, etcétera, que eran los considerados que tenían mayor estudio, y luego por judíos. Y el apóstol escribe, y lo vamos a notar en otros estudios posteriores,
cómo le escribe a ambos grupos, tratando de unificarlos en lo que era el Evangelio de la Gracia. Intentaba unirlos por medio de una sana doctrina de la gracia. Bueno, eso es lo que ocurre hasta el 15. Y ahí estuvimos rápido. Pero ahora entremos en materia y vamos a leer el verso 16. Dice Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo describe magistralmente y en muy pocas letras el poder del Evangelio como poder de Dios mismo. ¿Qué poder tiene el Evangelio para perdonar? El que Dios le otorgó, el mismo que tiene Dios para perdonar los pecados. ¿Se acuerdan esa vez cuando Jesucristo le dijo, y tus pecados te son perdonados? Dijeron, ¿y quién es este que dice que perdona los pecados? ¿Quién es este? Solo Dios perdona pecados. ¿Entiendes? O sea, ahí estaba. El Señor hacía esas cosas para demostrar que Él era Dios. El Evangelio, que era la buena noticia. Jesucristo mismo era la buena noticia de Dios. La que dieron los ángeles. Aquellos ángeles que se reunieron cuando visitaron a los pastores. He aquí, os traemos buenas nuevas. Esas buenas nuevas eran que había llegado el Salvador. Eso era. Él es la buena nueva de Dios. Él es el cumplimiento de las promesas de Dios. Él es nuestra salvación, nuestro Salvador. Por eso es que dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El que cree. Y pone en primer lugar, en este sentido de enseñanza, al judío. Primeramente dice, y también al griego. Pablo describe ese poder del Evangelio como poder de Dios mismo, como le dije, y da la finalidad, que es la de darle salvación al hombre pecador que en él cree. Y al hablar de creer se refiere a Cristo y a su obra salvífica, su sacrificio expiatorio y su resurrección de entre los muertos, ya que nada que haga el hombre para sí mismo puede librarle del pecado y de la condenación eterna. Y este evangelio fue dado, como dice, en primer lugar a los judíos, primeramente. ¿Por qué? Porque era el pueblo escogido por Dios mismo. Porque así se cumplían las promesas de parte de Dios a su pueblo de que vendría un Mesías, un Salvador. Se lo prometió a ellos. Con ellos era la primera obligación. Luego, con el resto del mundo. Y eso lo podemos ver claramente a través de la trayectoria de Jesús. Cada una de sus discursos, lo que hacía, dónde iba, con quiénes hablaba. Recordemos el pasaje donde aparece Jesús hablándole a la mujer cananea que iba detrás de él. En Mateo 15:21 dice, saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y Sidón. Extraño ir a Tiro y Sidón, pero eso es parte de una sola prédica. ¿Qué razones tendría el Señor para ir a Tiro y Sidón, sino la de encontrar esa mujer? Pero dejémoslo ahí. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. O sea, le era molesto a ellos, sus discípulos. Él respondiendo dijo, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Repito, él respondiendo dijo, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso no termina ahí. Él prueba la fe de ella y le declara que sea como su fe. Como esa fe que ella había tenido, pues le fuese hecho. Ciertamente obtuvo la gracia de Dios. Pero esto que está diciendo el Señor es una sentencia. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ustedes no van a encontrar que él fuese a un lugar y se juntaran, qué sé yo, 100 impíos, 100... No, o sea,
vamos a encontrar judíos impíos, pero no vamos a encontrar gentiles impíos escuchando el mensaje del Señor, por cuanto Él no les predicó a ellos. Porque eso no fue su misión. Él fue enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y recuerden muy bien esa expresión. Y si pudiéramos pensar que este fue un suceso aislado, podemos encontrar que en otro pasaje, ciertamente esa era su misión primordial, era con su pueblo Israel. Y así lo va a demostrar nuevamente en el pasaje donde ordena y envía a los 12. En Mateo también, capítulo 10, verso 5 dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. No solamente era misión de él, sino que es la misión que también él les da a los 12. Ocúpense de Israel. Pero dice, id antes. Id antes, en primera ocasión es lo que le está diciendo. Y luego continuad, supongo. Eso es lo que parece decir. Pero los apóstoles solo se dedicaron a los judíos. Solo, no entraban en ciudad gentil ni de samaritano, ni hablaban, ni se juntaban. Y de eso vemos en Hechos de los Apóstoles. Inclusive Pedro fue parte entonces de ese cambio que el Señor manifiesta a través de la conversión de Cornelio, y que Pedro mismo fue instrumento y atestiguó al resto de ellos cuando se hace el concilio en Jerusalén. Eso estemos claros. Ellos no seguían con esa idea. Y él se lo expresa. Usted sabe cuán desagradable, cuán inmundo para mí o para nosotros es compartir con una persona gentil. Eso está claro. Pero esto es lo que vemos. Que su prédica está sustentada entonces por la fe, y solo por la fe en Jesucristo, como fórmula única para el perdón de los pecados. Eso fue lo que ocurrió donde Cornelio. Cuando él y su casa y sus sirvientes, todos se convierten al cristianismo. Esto es lo que enuncia entonces y se escribe en el verso 17. Cuando dice: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe. No por actos, no por lo que nosotros hagamos, no por obras. Y continúa diciendo: por fe y para fe. Y como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Vuelvo y les digo, recordemos el mensaje a los pastores cuando el nacimiento de Jesús, que decía que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Un Salvador. No habla ni siquiera de un rey. Habla de un Salvador, aquel que viene a salvar lo que se había perdido, las ovejas de la casa de Israel. Dios había enviado el que sería el Salvador del mundo, no tan solo el Salvador de Israel. Aquel en quien Dios mismo cargaría su justicia, el peso del castigo, al hacerse el pecado sin él haber pecado jamás. Entonces nuestro castigo fue sobre él. Y Dios, luego de esto, consideró satisfecha su justicia, por cuanto fue obediente en todo, hasta la muerte y muerte en cruz. Pero cuando Dios consideró satisfecha su justicia, como ya está paga la deuda, eso es lo que es satisfacer, pagar ante la justicia de Dios, pues Dios lo resucita de entre los muertos. Y por esto es que todo aquel que se arrepiente y cree que Jesucristo murió por sus pecados, o sea, pagó mi deuda, y resucitó de entre los muertos, es salvo. Inmediatamente es separado para Dios. Se nos confiere el ser hechos hijos de Dios.
y por consiguiente herederos de la vida eterna por causa de Cristo. El justificado solo vive por la fe que ha depositado en el Señor Jesucristo y no por cosa alguna que él pudiese haber hecho. Cuando el Evangelio de la Gracia se presenta, Pablo lo presenta, no les he enseñado, como él mismo atestiguó, por carne ni sangre, por hombre alguno, sino que el mismo Señor Jesucristo le enseña estas cosas, al igual que le revela una serie de misterios que él a su vez nos da a conocer después. Y hay que ver que este Evangelio de la Gracia no era que echara por tierra el Evangelio del Reino que estaban siguiendo y habían recibido los judíos, sino que al ser rechazado el primero, o sea Jesucristo, por sus mismos conciudadanos, por los mismos judíos, por su propio hermano, entonces, como una manera, y así lo explica Pablo, para entrar en celo a ese pueblo de Israel, el Señor viene y nos da a nosotros el Evangelio de la Gracia, que viene siendo algo sumamente especial, en el cual nosotros no debemos obedecer, entre comillas, o hacer ritos, ordenanzas, cumplir con festividades, etcétera, sino solamente creer en el Señor Jesucristo. Por eso es que el cristiano no debe judaizar, tratando de tomar cosas que solamente le fueron dadas a los judíos y le fueron dadas como ordenanza, inclusive hasta el final de los tiempos, muchas de ellas, sino que lo que nosotros se nos ha dado es lo que Pablo nos entregó, el Evangelio de la Gracia, en el cual nosotros somos justificados solamente por la fe en el Señor Jesucristo. Y este va a ser el mensaje central de la carta de Pablo a los romanos, lo que se va a llamar el Evangelio de la Gracia, el cual el mismo Juan nos declara su razón de ser. En Juan 3:16, que todos conocemos, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, vuelvo y repito, todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Parece ser que desde un inicio el Señor ya tenía planificado la forma en que iba a salvar el mundo. Claro está que sí. Desde antes de la fundación del mundo mismo ya tenía la solución a los problemas que el pecado iba a traer y arraigarse en el mundo. Hermano, lo que nos salva no es lo que nosotros pensemos, ni lo que nosotros actuemos, sino que nosotros creamos en el Hijo de Dios, en su sacrificio, en que nosotros nos reconozcamos pecadores y que Él pagó nuestra culpa. Ya no tenemos culpa, mas sí somos doulos, siervos, esclavos de Cristo, ya no más esclavos del pecado. Por lo tanto, debemos servirle siempre, por amor a su nombre. Amén. Que les haya servido, hermano. Así sea.